El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto, en mí lo arranca, y a todo el que da fruto, lo poda, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que desean y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que den fruto abundante. Así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos cristovidentes, muy queridos hermanos que participan y les llega la señal del canal Cristovisión a diferentes rincones de Colombia, de América y del mundo. En el tiempo de la Pascua nos hemos dado cuenta cómo Jesús resucitado ha creado una comunidad de discípulos que van haciendo camino con Él. Una comunidad que no solo se queda estancada, digamos, en las paredes, en los límites de Jerusalén, sino una comunidad que experimenta el gozo de la resurrección y comunicar esta experiencia de salvación universal a todo lo conocido, habido y por haber. No solo al mundo judío, no solo a las realidades sociales, religiosas y culturales de donde nació, porque Jesús fue judío, pero no solo se quedó ahí, sino se abre hacia la misión. Y por eso en los Hechos de los Apóstoles nos cuentan la historia de Pablo y de Bernabé y de toda una cantidad de misioneros, los mismos apóstoles que no se quedan solo ahí, salen a comunicar la fe. Pero esto de salir a comunicar la fe en otros horizontes culturales, sociales, en otros espacios distintos a lo que era el pueblo de Israel, pues empieza a generar también cuestionamientos, debates, momentos de decisión y momentos donde pues hay que unirse, ir a Jerusalén, donde estaban los apóstoles, para discernir qué es lo que se debe hacer. Esto es muy interesante porque es un principio fundamental de la Iglesia. Y es que aparecen nuevos escenarios, nuevas realidades sociales, culturales, morales, una cantidad de cosas. Entonces, pues obviamente hay como un cruce, hay un choque, hay una crisis entre el statu quo, lo que se hace y lo que se debe hacer, y punto. Y pues sí, pero es que esta es otra nueva realidad. Esto es otra nueva cosa. Entonces aquí no es lo que yo quiero y lo que se debe hacer, sino vamos a ver la acción del Espíritu en el discernimiento comunitario, ¿a qué nos lleva? Por eso es tan importante leer estos textos en el tiempo de Pascua de la vida de los primeros cristianos. Porque si bien para nosotros el tema pues ni nos toca, ni nos quita, ni nos pone, sí es un ejemplo muy sencillo para entender cómo funciona la iglesia, cómo funcionamos todos los discípulos del resucitado en el discernimiento comunitario. Y es que, pues obviamente los judíos tenían un rito de iniciación fundamental a su fe, que era la circuncisión. Para ellos eso era fundamental, niño que nace, niño que se circuncida, punto. Y ese era un signo de que estaba con Dios. Eso es así de sencillo y así de normal. Pero, pues, empieza esta nueva religión, el cristianismo, a comunicar la fe a otras personas que no son judíos. Y por supuesto, pues no tienen por qué circuncidarse. Pero, entonces, los judíos
dicen, no, si estos van a pertenecer a esta experiencia de fe en Jesús, pues como tienen que hacer lo mismo que nosotros hacemos, punto. ¿Sí ven? O sea, hay una cantidad de ritos, de cosas de carácter religioso, de cosas culturales. Al llegar nuevas personas, entonces estos también se tienen que adaptar a lo nuestro. Y Pablo y Bernabé dicen, no, espera un momentico, aquí no es un tema de adaptarse, de imponer, sino cuál es la acción del Espíritu, cuál es el sentido de esta nueva experiencia de fe que nos trae el resucitado. Y entonces viene el discernimiento. Fundamental esto que hemos leído, porque de vez en cuando en la iglesia se nos pega un poquito el tema de que las cosas se han hecho así y no se puede hacer de otra manera, y entonces cosas que son sociales, culturales, pues que no tocan la esencia fundamental de la verdad de fe, pero que se pueden transformar sin ningún problema. Los primeros que somos medio psicorrígidos y herméticos somos los cristianos, los creyentes, los que supuestamente debemos estar abiertos a la novedad del Evangelio. Somos los primeros que queremos que todo el mundo piense igual que nosotros, que se vista igual que nosotros, que diga las cosas que nosotros. Y esas cosas se vuelven hartas cuando es de hablar de comunidad de fe, de parroquias, de vida cristiana, ¿no? O sea, si somos nosotros los de la parroquia, nosotros somos los que mandamos, somos el círculo cerrado del Padre, y entonces si llega alguien, pues tiene que acomodarse a nuestros caprichos porque somos el anillo de seguridad del Padre. Eso se tiene que romper en un discernimiento comunitario, y eso solo hay que hacerlo en la parroquia, en la diócesis y en la iglesia, que es lo que ha tratado de hacer el Papa Francisco también. O sea, tratar de enfrentar una cantidad de realidades nuevas, sociales, culturales, realidades que hay que enfrentar y que tenemos que hacerlo en un ambiente comunitario, de discernimiento, de amor, de cariño, de aceptar a las personas. Y esto es un tema bien complejo. A muchos católicos no les gusta mucho la idea, por ejemplo, de aceptar estas nuevas realidades sociales que hay en el mundo. ¿Cómo aceptar, cómo hacer el discernimiento comunitario para acoger en nuestra iglesia a los hermanos que tienen tendencias sexuales distintas a las nuestras, esa comunidad gay que existe en el mundo? ¿Cómo acogerlos como parte fundamental de nuestro quehacer de iglesia? O a los que piensan distinto a nosotros porque están en orillas políticas, sociales, culturales distintas, pero que se identifican con el mensaje de Jesús. Son temas bien complejos, les digo. Esto no es un tema como para sacar aquí pues la última palabra. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué nos dice la palabra? El discernimiento comunitario. Eso es lo que no nos debe dar miedo. El discernimiento comunitario. Pablo y Bernabé fueron allá donde los apóstoles, y los apóstoles hicieron discernimiento, y vamos a ver que tuvieron encontrones. Esto es una de las cosas que nos va a mostrar los Hechos de los Apóstoles. Ahí hubo chinche entre ellos, hubo roces, se levantaron la voz y casi se dan trompadas. Si estos de los Hechos de los Apóstoles les pasó esto, ¿se imaginan ahora nosotros cuando tocamos cualquiera de estos temas en ambientes religiosos? Más de uno se puede prender y decir, Virgen Santísima, se acabó la iglesia, se metió el diablo. Pero aquí hay que hacer un discernimiento distinto. Es el discernimiento con la seguridad absoluta que brotaba de los apóstoles y de las palabras ciertas de Jesús, que hoy en el Evangelio nos presentaba eso. Decía, yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. Si permanecen en mí, van a dar mucho fruto. Y ese es el fundamento de la unidad. El fundamento de la unidad es que podemos hacer discernimiento comunitario, podemos invocar la acción del Espíritu para que nos diga cómo debemos responder hoy a las realidades de este mundo, con la sana paz y la seguridad de que si estamos en comunidad y hacemos este discernimiento, la acción del Espíritu nos dará el valor, el Señor nos dará el valor para seguir adelante, para saber qué debemos hacer. Y hasta Él mismo, con la acción de su Espíritu, reformulará una cantidad de ideas muy cerradas o anticuadas, o de pronto que ya hoy no tienen la vigencia que deben tener en el mundo. Entonces, no hay que tener miedo.
si permanecemos en el Señor. Si no permanecemos en el Señor, pues obviamente nos da miedo. Entonces, pidámosle al Señor en este tiempo de Pascua que nos ayude precisamente a eso. Conmigo pueden dar mucho fruto, dice el Señor. Sin mí no pueden dar fruto. Entonces hay que permanecer en el Señor, la oración, la actitud de estar juntos, de hacer sínodo. Eso que nos ha invitado el Papa y nos ha recordado mucho, sínodo, caminar juntos y discernir juntos. No a partir del miedo, no a partir de intereses personales, no a partir de que así siempre se ha hecho y se seguirá haciendo, sino a partir de caminar juntos en una actitud muy evangélica, sabiendo que el Señor nos acompaña y Él nos dará el valor para saber cómo debemos actuar frente a las nuevas realidades sin asustarnos, sin condenarlas, sin permanecer en un miedo y en un statu quo de timidez, sino afrontándolas con la verdad, pero también con el amor y la caridad que requiere el mundo de hoy y las personas de hoy. Las personas de hoy sufren mucho y experimentan muchos vacíos y sinsentidos de su vida. Así digan que son ateos, así digan que es que ellos viven el amor libre, así digan que ellos no sé qué y de cuándo. Son personas que merecen también ofrecerles nosotros de una manera hermosa, feliz, segura, clara, el mensaje y la novedad de Jesucristo. Y ese es el reto de hoy, ese es el reto. El reto de hoy no es que nuestras parroquias ya no tengan 20 grupos, sino tengan 50 grupos. Eso no es tan reto. El reto de hoy es vivir la experiencia de iglesia en las realidades del mundo de hoy. Y en esas realidades nuevas, saber que también se hacen nuevas comunidades desde el Evangelio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.